capítulo 5, verso 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Si tú tienes hambre, si tú tienes necesidad, esta va a ser suplida. Y de ti sería el reino de los cielos, si es que tú estás en esa condición y en esa posición. Él ofrece dar todo lo que el reino representa y todo lo que en el reino hay a aquellos que tienen hambre y sed de Él. Como muchas veces te lo hemos dicho, se resume mucho a la intimidad que tú puedas tener con el Señor. En Mateo 4:23, cuando Jesús recorría las aldeas y entraba en las sinagogas, dice, predicaba el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Tú puedes ver que el evangelio que Jesús predicaba y que es el mismo que estamos predicando hasta nuestros días, es un evangelio que está cargado de verdad y está cargado de poder. No puedes separar una cosa de la otra. El evangelio que Jesús predicó fueron verdades que operaban inclusive sobre el ámbito natural de esta tierra. Estaban por encima de todo. Y esa verdad iba acompañada de poder. Él dice, ahí dice, venía predicando el evangelio del reino. Y además de predicar lo que ahí estaba contenido, sanaba a los enfermos. Era un evangelio teórico práctico. Y tú y yo debemos de vivir el evangelio a ese mismo nivel. Y eso es lo que quiere el Señor. Él lo que quiere es que tú y yo podamos caminar en un evangelio completo. Te hemos dicho que todo lo que la Biblia enseña, y tú puedes basarte en el libro de los Hechos, todo lo que en el libro de los Hechos está plasmado es para nuestros días. Y sigue vigente y debemos de caminar en ello, pero eso no puede hacerlo cualquiera. Y ahorita te voy a explicar por qué. El evangelio del reino, y hay una enseñanza que tú puedes encontrar en nuestro canal de YouTube, en donde hablamos acerca del evangelio que predicamos, para que tú tengas una noción completa de lo que es el evangelio. Hoy solamente te voy a recordar algunos puntos muy rápido, porque ese no es el tema central de este mensaje. El evangelio del reino, ahí hablamos acerca de él y decimos que son las buenas nuevas de Dios para la humanidad. Y el propósito de compartir ese evangelio es que sean compartidas hasta lo último de la tierra y que tú y yo podamos tener un conocimiento completo de lo que el reino de nuestro Dios nos ofrece. Y las buenas nuevas que están contenidas en ese evangelio tienen que ver con cuatro aspectos. Uno es la salvación, por gracia sois salvos, no por obras, salvos de la condenación eterna. En segundo lugar está la restauración. Es pasarnos de muerte a vida, restaurando nuestra vida, nuestra posición y nuestro propósito. En tercer lugar está la liberación. Eso es parte del evangelio también del reino. La liberación. ¿De qué te libera? Te libera de la cautividad, del yugo de la esclavitud y de la opresión, quitándote de la potestad de las tinieblas. Y en cuarto aspecto también están contenidas las buenas nuevas de la consolación. La consolación es que en medio de la tribulación o de las pruebas, Él ha prometido estar ahí a tu lado. Entonces, como tú puedes ver, es un evangelio que abarca muchas facetas, muchos ámbitos. Y es un evangelio completo. Y no puede ser simplemente teórico, porque si estamos hablando que las buenas nuevas tienen que ver no solo con la salvación, que es donde mucha gente se centra, en decir, bueno, el sacrificio de Jesucristo, lo que proveyó para mí fue la salvación o fue la redención, sino viene acompañado de muchos otros aspectos. Apenas en la semana atendíamos a una persona en este lugar y le explicábamos eso. Si tú piensas que venir al conocimiento de Jesucristo es simplemente obtener el acceso a la vida eterna, estás equivocado, porque el evangelio es un evangelio que abarca muchos más aspectos. Tampoco se centra solamente en que tú puedas obtener la sanidad y que las dolencias que puedan estar presentes en tu cuerpo se vayan. Él quiere libertarte también, quiere liberarte
de cualquier tipo de opresión que pueda estar en tu vida, pero también quiere traer consolación a ti. Entonces tú puedes ver que es un evangelio bastante amplio lo que el Señor Jesús enseñó. Entonces yo te diría que el reto que el Señor está haciendo es que camines en ese evangelio. Eso es lo que Él quiere enseñarte el día de hoy, a caminar en ese evangelio. Y que tú y yo podamos decidir el día de hoy caminar ese evangelio. Muchas veces se nombra esto el caminar de la vida cristiana. Pero si tú y yo nos centramos a ver qué es lo que Jesús expuso la verdad relacionada con el poder. Y entonces lo que tú y yo debemos de caminar es eso, porque muchas veces malentendemos las cosas o creemos que el caminar una vida cristiana es simplemente seguir ordenanzas y enseñanzas, pero no vivir la vida práctica. Cualquiera de nosotros, te lo hemos dicho, estamos habilitados y capacitados de parte del Espíritu Santo para funcionar ante cualquier necesidad. El Espíritu Santo te ha dado capacidades, te ha dado habilidades y te ha dotado con dones para que tú puedas funcionar y tú puedas operar. Entonces, cuando nosotros vemos que el evangelio no solamente se centra en conocimiento, sino en una vida práctica, entonces esto requiere una entrega mayor. Por eso se llama reto de valientes, porque no cualquiera le entra a esto. Muchos se centran simplemente en tener conocimiento, pero ya el pasar a la vida práctica ya no es algo que los motive. ¿Por qué? Porque sabemos el precio que hay que pagar en esa área. Cuando tú y yo queremos funcionar y caminar en todo el poder que el reino de los cielos representa, requiere y va a traer una demanda especial a nuestra vida. De tal manera que tú y yo vamos a tener que entregarnos más y más cada vez que vamos avanzando en esa vida. Así que la palabra de nuestro Dios nos orienta a que la tierra, dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios. Y yo te he dicho que esto tiene que ver con que la gloria ya está habitando y llenando toda la tierra. Lo que debemos hacer es conocer esa gloria, cómo funciona, cómo opera, cómo entramos en ella. Tú puedes ver que la realidad del reino de los cielos está activa en este momento. Él opera cuando su pueblo se reúne y cuando su pueblo adora, se crea una atmósfera donde la gloria de Dios desciende. Y la gloria, te hemos explicado también que cuando tú estás expuesto a la presencia de Dios y cuando te dejas impactar por su gloria, las cosas suceden. No puedes quedar inerte ante la presencia de Dios y ante su gloria. Cosas suceden ahí. Hay milagros, hay sanidades, hay prodigios. ¿Por qué? Porque Dios mismo está operando en ese momento, se está manifestando a tu vida. En Mateo capítulo 24, versos 3 al 14, Jesús está a punto ya de ir a la cruz y está hablando con sus discípulos y les está diciendo, y los discípulos le preguntan cuáles serán las señales antes del fin. Y lo que quiero que veamos es que cuando él habla en el verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Pero si tú te remontas unos versos atrás, cuando dice que serán perseguidos, que serán entregados, algunos los van a matar, que va a haber tribulación, etcétera, tú puedes ver que el precio que hay que pagar para que el evangelio siga difundiéndose es un precio alto. Por eso te digo que el vivir el evangelio, el caminar en el evangelio, no es para cualquiera, es solamente para los que son valientes. Pero el Señor ha prometido estar ahí. Y Él ha prometido estar a nuestro lado y caminar ese camino, de tal manera que tú y yo no tengamos el temor alguno por aquellas cosas que pueden venir a nuestra vida en contra de nosotros. Porque el Señor está ahí. Uno de los propósitos de las buenas nuevas que te acabo de mencionar es la consolación. Y eso tiene que ver con su acompañamiento permanente en toda situación que tú y yo atravesemos en esta vida. Y el evangelio tiene que ser predicado, dice, en todo el mundo.
Y nosotros la tenemos, la verdad, muy cómoda y muy sencilla en nuestro país. Hay lugares, sí, donde hay persecución, en donde hay la limitación de que el evangelio sea expuesto y de que la palabra sea compartida. Y uno de esos lugares es Chiapas. Hay lugares en donde no se puede predicar el evangelio y en donde la gente que lo predica lo meten a la cárcel. Hemos tenido testimonios de personas que han estado compartiendo ahí y los han metido a la cárcel, pero también testimonios de cómo el Señor ha tocado los corazones de las personas que están a cargo de la cárcel y los han sacado, porque el Señor ha hecho milagros a través de estas personas y ha cambiado la perspectiva de aquellos que los han tenido presos y prisioneros. Así que no importa cuál sea la situación en donde nos toque a nosotros estar, debemos compartir el evangelio, y es un evangelio completo. Cuando el Señor te da la capacidad de poder funcionar a través de su poder, eso está hablando del respaldo de Dios a la palabra que tú vas a estar compartiendo. Y los milagros que suceden y las cosas que Dios hace a través de cuando tú estás hablando esa palabra, dan testimonio, y eso es lo que libera el poder de Dios, no solamente para que otros vengan al conocimiento, sino aún también sobre tu vida, para que tú seas liberado de cualquier situación en la cual pudieras estar inmerso. Acabamos de estar en Chiapas, en una zona bastante complicada, pero donde el evangelio está creciendo de una manera impresionante, donde tú puedes ver a las personas nativas de esos lugares, de esas comunidades, cómo se entregan verdaderamente al Señor. Ya decíamos, la iglesia en la que estuvimos es una iglesia de aproximadamente 4,000 miembros, y el evangelio se sigue propagando, el evangelio sigue creciendo, sigue avanzando. Acaban de comprar otra propiedad porque en donde están ya no es suficiente. Tienen un terreno ahorita de 4 hectáreas y ya no es suficiente para albergar a toda la gente que está llegando a los pies de Cristo. Y acaban de comprar ahora 9 hectáreas más, en donde van a edificar un lugar para que la gloria de Dios se siga manifestando. Pero eso es porque ellos han pagado el precio. Ellos han decidido compartir el evangelio, un evangelio completo, un evangelio que incluye la verdad, pero que incluye también las manifestaciones de poder, a costa de su propia vida, sin importar y sin poner peros cuando el Señor los manda a hacer algo. Así que en esta mañana lo que el Señor quiere hacer es también llamar tu atención y decirte: lo que yo quiero es que tú compartas el evangelio hasta lo último de la tierra. Y hay un testimonio de un evangelista que ya estuvo aquí con nosotros, tal vez lo recuerdas. Y él decía: cuando a mí el Señor me mandó a llamar y a servirlo de tiempo completo y me puso un ministerio de evangelista, él dijo: sí, Señor, a mí envíame hasta lo último de la tierra, y yo quiero ir a la India. ¿Y sabes a dónde lo mandó el Señor? A su iglesia local, donde él no quería estar, donde era una iglesia sumamente pequeñita, no más de 200 miembros. Y le dijo el Señor: ¿quieres ser evangelista? Empieza por establecer el reino en ese lugar, y cuando lo establezcas ahí, yo te voy a llevar a las naciones. Y el Señor lo cumplió. El día de hoy anda en Pakistán y va a estar allá durante 3 meses compartiendo el evangelio. Y ha estado en la India. El Señor se lo cumplió, pero es porque Él decidió pagar el precio. Muchas veces lo que el Señor te va a mandar a hacer son cosas que no quieres hacer, son cosas que a tus ojos no son agradables, pero el Señor quiere que tú tomes esa decisión de ir y de compartir su evangelio. Algo que pasó con el apóstol con Juan el Bautista, en Mateo 11, versos 2 al 6. Quiero comentártelo porque es algo de las situaciones que pueden venir a nuestra vida. Dice: y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que había de venir, o esperaremos a otro? Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan,
los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Si tú ves en este punto a Juan el Bautista, primero fue hablando acerca de quién venía detrás de él, allanando el camino, preparando el camino. Y llegó el punto en el cual ahora está encarcelado y duda si de veras él, el Señor Jesús, es el que había de venir. ¿Y qué es lo que le manda a decir el Señor Jesús? Estoy compartiendo un evangelio de verdad y de poder, y estos son los testimonios que te hago llegar para que tú entiendas que soy el enviado. Cuando nosotros nos dedicamos a buscar a nuestro Dios por temporadas, es decir, yo lo busco ahorita en este momento porque tengo una necesidad en mi vida. ¿Dios se va a manifestar a tu vida? Sí. ¿Va a ser propicio a tu necesidad? Sí. Pero ¿qué pasa muchas veces cuando tu necesidad es suplida? Dejas de buscarlo, porque ya tienes lo que necesitabas. Y debemos aprender a buscar a nuestro Dios por lo que Él es, más que por lo que Él puede hacer. Cuando tú y yo nos dedicamos a buscar al Señor por lo que Él puede hacer para que solucione nuestras situaciones y cambie nuestra realidad, te aseguro que cuando Él lo haga, lo primero que vas a hacer es empezar a alejarte. Te he comentado testimonios de personas que ruegan y están pidiéndole a Dios: Dios, dame un coche. Y te prometo que cuando me lo des, ahora sí voy a ser la primera persona que voy a llegar a la congregación. Y voy a estar ahí sirviéndote y voy a estar en todas las actividades porque ya voy a tener la facilidad. ¿Qué pasa con esas personas? El Señor les da el coche y no vuelven a poner un pie en la iglesia. O no cumplen lo que le dijeron, no llegan temprano teniendo todas las posibilidades de hacerlo. No debemos buscar a nuestro Dios por temporadas. Muchas veces también lo buscamos porque estamos en una posición de bendición. Entonces decimos, es el momento de buscar a Dios porque Dios me está bendiciendo. Pero a veces nuestras motivaciones de buscarlo en esos momentos es para que no pierda la bendición. No voy a buscarlo por quien Él es. Estoy buscándolo porque es una fuente de bendición para mi vida. Cuando nosotros nos dejamos envolver por lo natural, nos desenfocamos de lo sobrenatural. Cuando tú y yo ponemos nuestros ojos en lo natural, dejamos de ver lo sobrenatural, nos desenfocamos. Porque nuestra razón lo que hace es enfocarnos en lo natural, mientras que la fe nos ubica en el plano de lo sobrenatural. Por eso te hemos comentado también que el conocimiento, como dice la palabra, envanece. Llenarte simplemente de conocimiento no te va a poner en la esfera de lo sobrenatural. Cuando dejas que la razón intervenga y analizas la palabra de nuestro Dios y desacreditas muchas veces lo que Dios está diciendo, eso te enfoca en una parte natural solamente y te desenfoca del área de lo sobrenatural en donde Dios quiere que tú y yo caminemos. Eso no quiere decir que no usemos la razón, sino que no dejemos que la razón domine por encima de la fe. He escuchado personas que dicen que Dios ya no habla en estos tiempos y que debemos solamente centrarnos en lo que la palabra de nuestro Dios dice y que ahí estaremos seguros. Pero ¿sabes? Dios sigue hablando hasta estos días y Él sigue hablando y trayendo dirección y sigue revelándose a sí mismo y Él sigue avanzando el conocimiento de Él en nosotros para que tú y yo podamos vivir siempre en la esfera de lo sobrenatural.
También apenas platicaba yo con una persona y le decía, es que cuando llegamos con un acercamiento racional a la palabra, lo que va a hacer es limitar el poder de Dios. Te ubica en un plano natural, te desenfoca del plano de lo sobrenatural. Entonces tú y yo lo que debemos hacer es venir y entrarle a través de la fe a la palabra de nuestro Dios. Tú y yo tenemos una gran ventaja, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Y el Espíritu Santo es el que te recuerda todas las cosas, el que te revela todas las cosas y el que te enseña el camino que debes andar. Así que si tú y yo pedimos la dirección del Espíritu Santo cada vez que nosotros vengamos a un acercamiento a la palabra, vamos a tener la oportunidad de movernos en una esfera sobrenatural, en donde realmente la palabra de nuestro Dios cobra vida. Tú puedes agarrar cualquier parte de la Escritura y puedes ver que la palabra de nuestro Dios se cumple sí o sí. Porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si creemos que la Biblia es la palabra expresada de nuestro Dios, que fue registrada, en sí mismo la palabra de nuestro Dios está cargada de vida. Cuando tú y yo dejamos que esa vida realmente produzca vida en nosotros, estamos experimentando desde ese momento la sobrenaturalidad del reino de Dios. Y eso es lo que el Señor nos ha mandado a compartir. Hay muchas veces que se hacen esfuerzos para llevar el evangelio, para evangelizar, para llevar a las personas a acercar el mensaje de la salvación. ¿Y sabes por qué muchas veces no sucede nada? Porque ni tú te la crees. Compartimos algo que a veces solamente nos centramos en cosas que podemos entender o racionalizar. Pero cuando tú llevas un evangelio completo, entonces tú vas a llevar las demostraciones del poder de lo que tú estás hablando. Y aquí te hemos compartido testimonios de cómo el Señor te puede dar las palabras clave para abrir el corazón de las personas y para que las personas sean tocadas en el área más sensible que tengan, porque Dios las conoce y porque Dios quiere ser propicio a su necesidad. ¿Qué pasaba cuando Jesús iba compartiendo el evangelio? Se compadecía de las personas, sabía lo que las personas necesitaban y hablaba a su necesidad. Tú y yo necesitamos movernos en la esfera de lo sobrenatural si queremos que la palabra de Dios cobre vida no solo en nosotros, sino en otros. Y el testimonio lo que va a hacer es enfocarte en la verdad y en el poder que compone el evangelio del reino. Por eso Jesús le manda a decir a Juan: mira, esto es lo que está sucediendo, esto es lo que está pasando cada vez que yo hablo. De tal manera que Juan pudiera enfocarse nuevamente a través del poder del testimonio en lo sobrenatural de Dios y volviera a creer en aquella revelación que él tuvo al inicio del ministerio de Jesús. Porque él dice: he aquí viene tras de mí. Y él se refiere a Jesús de una manera tal que solamente la revelación por medio del Espíritu le pudo haber llegado. No era algo racional, no era algo que él estuviese inventando, sino era una revelación. Y entonces, cuando Jesús le manda a decir esto, lo vuelve a enfocar en el plano de lo sobrenatural. Le vuelve a decir: ¿sabes qué? Sí, el evangelio se compone de esto. Y lo que está sucediendo hoy por hoy es esto, esto y esto. De tal manera que Juan pudiese abrir nuevamente sus ojos y reconocer aquel que tiene todo el poder y aquel de quien está escrito en los evangelios. Tú y yo debemos de centrarnos a través de la fe en los testimonios que narra la palabra, pero no solo en aquello que está registrado, sino en lo que está sucediendo hoy por hoy. El Señor sigue obrando milagros, Él sigue haciendo prodigios,
Y cada vez, como oraban los apóstoles, decían: queremos que mientras compartimos la palabra tú extiendas tu mano para que milagros, prodigios, señales y maravillas sean hechos cuando nosotros hablamos tu verdad. Y eso sigue siendo hasta el día de hoy una realidad. Sigue habiendo milagros, sigue habiendo señales, sigue habiendo prodigios, y van a ser hechos a través tuyo cuando tú y yo podamos hablar la palabra de nuestro Dios. Pero cuando la palabra que tú expreses realmente vaya cargada de fe, porque tú la crees, porque tú la vives y porque tú la experimentas. Ese es el evangelio que Dios quiere que tú y yo que tengamos y compartamos. En Mateo 11:11 dice: de cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Requiere valentía. El evangelio requiere valentía. ¿Qué va a suceder cuando el Señor te mande a hacer algo? Vayas tal vez por la calle y veas a alguien postrado ahí en la banqueta y te diga el Señor: háblale y levántalo de su postración. Para eso se requiere valentía, para dar una palabra ahí en donde Él te mande a decirla. Tal vez estás en medio del mercado y Él te manda a dar una palabra. El problema y las cosas que nos limitan es la razón. Tal vez no has lanzado las palabras cuando el Señor te las ha dicho, porque no has creído que va a suceder. Por eso te digo que muchas veces ni siquiera creemos lo que compartimos. Porque si tú y yo creyéramos todo lo que compartimos, el poder se manifestaría a través de nuestras palabras. Y aquí la hora viene y ha venido ya en que seréis esparcidos, dice, cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Eso estaba diciendo Jesús. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y en qué momento expresa estas palabras el Señor Jesús? ¿Ya había ido a la cruz para este momento? ¿No? Y entonces, ¿por qué expresa yo he vencido al mundo si no había concluido su ministerio? Yo te diría que es porque Él ya había cumplido todas las cosas. Solo faltaba que la justicia de Dios se expresara en Él para la redención, pero todo lo demás ya lo había cumplido. Él ya había vencido al mundo. Dice la palabra de Él que Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él ya había tenido la capacidad de vencer cualquier situación que hubiese venido a su vida para ese punto cuando Él expresa esas palabras. Podemos tener la confianza en Dios de que Él ha vencido al mundo. Pero si no tenemos esa confianza y no creemos que esta palabra es verdad, por eso es que muchas veces nos limitamos para ir y hacer lo que Dios nos manda hacer. Estas palabras os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo. El evangelio del reino es para valientes. Es para aquellos que creemos que todo lo que está registrado en la palabra es verdad. Y no solo lo creemos, sino lo experimentamos y lo vivimos. Y otro aspecto que viene pegado al evangelio que tú y yo debemos estar viviendo es la transformación. Si tú y yo no estamos siendo transformados por la palabra de nuestro Dios,
no estamos siendo expuestos a un evangelio completo. Estamos entrándole de una manera equivocada a la palabra de nuestro Dios. Porque en Hebreos 4:12 dice que su palabra es viva y es eficaz y es más cortante y penetrante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que la palabra de nuestro Dios alinea nuestro corazón. Su palabra trae vida, su palabra trae esperanza. A través de su palabra forja a Cristo en ti. Su palabra es la que guía nuestro camino. Así que si tú y yo no estamos teniendo una transformación en nuestro interior, estamos simplemente del lado del conocimiento, pero no del lado del poder. Y tú y yo debemos estar ubicados en donde ambos elementos funcionan, donde la verdad está siendo compartida, donde la verdad está llenando tu vida, pero donde el poder está haciendo la transformación, es decir, está haciendo que la palabra cobre vida en ti. La verdad te expone, pero el poder te transforma. Cuando tú te acercas a la palabra de nuestro Dios, la palabra ilumina tu interior, pero también expone y saca a la luz las cosas que están ahí en lo oculto, de tal manera que tú y yo podamos realmente ser transformados. Así que tú y yo debemos dejar que esa palabra cobre vida en nuestro interior, acercándonos y pidiéndole al Señor que su palabra sea revelada a través de su Santo Espíritu, para que tú y yo podamos realmente ser transformados. ¿Cuántas personas debes de conocer que se dicen cristianos y no hay frutos dignos de arrepentimiento, como dice la palabra de nuestro Dios? Es porque simplemente creen que venir al evangelio es hacer una oración y decirle al Señor Jesús: ven y mora en mi corazón. Pero ahí se quedan, ya no hay un avance en sus vidas. Y el evangelio es para aquellos que van por más, para aquellos que quieren ir por más, para aquellos que son valientes, para aquellos que entregan todo, para aquellos que se niegan a sí mismos. Hoy empezábamos en esta mañana leyendo ese pasaje: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Requiere sacrificio? Sí. ¿Requiere entrega? Sí. ¿Requiere valentía? Sí. Eso es el evangelio del reino. Si tú y yo queremos vivir todo el evangelio completo, debemos estar dispuestos a padecer, sabiendo que ningún padecimiento que pueda venir a nuestra vida va a estar ajeno a Dios, y Dios va a estar con nosotros a través de todo ese proceso. En Juan 14, 11 al 14 dice: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Cuando aquí en el Evangelio de Juan tú puedes ver que Jesús dice: mayores obras que yo hice ustedes harán, porque yo voy al Padre. Esto está hablando de la transformación. No podíamos quedarnos estancados o llegar simplemente al nivel en el que Jesús se movió en esta tierra, sino que tendríamos que ir por más. Y eso requiere una entrega y un sacrificio para que tú y yo podamos vivir en ese nivel. La transformación tiene que ver con los milagros progresivos. ¿Por qué la palabra de nuestro Dios dice que te va a llevar de gloria en gloria? Vamos a ser llevados de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder. Eso está hablando de transformación y de milagros progresivos. Es decir, no vas a estar en el mismo nivel siempre.
vas a ir avanzando, avanzando, avanzando. Y si tú y yo avanzamos creyendo y moviéndonos en el poder de la palabra, entonces tú y yo estaremos caminando en un evangelio completo y estaremos llegando a los niveles y a los estándares que la propia palabra de nuestro Dios nos marca. Si Jesús dijo: mayores milagros y obras que yo hice ustedes harán, es porque es una realidad. Pero debemos de pagar el precio. Jesús pagó un precio. Él no lo hizo de a gratis. No lo hizo por ser el Hijo de Dios. Lo hizo porque pagaba un precio. ¿Qué hubiese pasado si Jesús no se hubiese apartado a orar como lo hacía? Si no hubiese tenido una intimidad y una comunión con su Padre. Si el Espíritu de Dios no hubiese estado sobre él. Así que tú y yo debemos vernos reflejados en la vida de Jesús. Debemos ir a la intimidad con Él. Debemos estar dispuestos a sacrificar lo que Él nos pida sacrificar, de tal manera que tú y yo podamos caminar en ese evangelio de poder. ¿Tú has visto milagros? Yo creo que sí. ¿Cuándo fue la última vez que viste un milagro? Ahí está lo interesante. Porque muchas veces vivimos de glorias pasadas y nos centramos, es que en el año de 1900 yo vi cómo resucitó un muerto. Si nos centramos ahí y solamente recordamos lo que sucedió en ese momento, te aseguro que estamos encarcelados como Juan el Bautista. Y tal vez ya no creamos al mismo nivel. Y tal vez ya no creamos que el poder de Dios está activo para ti y para mí en estos días. Gracias a Dios yo crecí en una iglesia en donde los milagros sucedían cada domingo. Yo veía personas ser enderezadas, huesos sanados, piernas crecer. Estuve expuesto a eso. Pero hubo un momento en el que me desenfoqué de quién hacía todo eso. Y entonces dejé de vivir la esfera sobrenatural. Pero hoy por hoy te puedo decir, no veo milagros cada 8 días, pero sí los veo frecuentes. Hay gente que viene a ser ministrada aquí a la congregación entre semana y el Señor hace obras en ellos. ¿Por qué no están? Por lo que te acabo de comentar. Muchos buscan a Dios solamente para suplir una necesidad. Y habiendo sido suplida su necesidad por la misericordia de Dios, se alejan. Y hay muchos de ustedes que aquí han recibido milagros. Y yo sé que el Señor está llevándonos a un nuevo nivel y el anticipado que se desatan en esta congregación los milagros creativos de Dios. Si tú lo crees, vas a poder experimentar esa sobrenaturalidad de Dios en tu propia vida o viendo cómo el Señor obra en otros. Y los milagros creativos de Dios tienen que ver con creación. Cuando la palabra de Dios es hablada, Él la convierte en vida y crea o recrea lo necesario en las personas. Él puede crear órganos nuevos, Él puede sustituir órganos, Él hace de lo que no es lo que es. Eso es lo que el Señor ha hablado para esta congregación, que viene este tiempo en donde los milagros creativos de Dios se van a liberar y se van a desatar. Si tú lo crees, vas a ser parte de ello. Si no, te lo vas a perder. Así que yo te animo a que seamos de esos valientes que hoy tomamos el reto delante de nuestro Dios y le decimos: sí, sí quiero caminar contigo, cueste lo que cueste, a cualquier precio, yo quiero estar ahí.
El Evangelio es un reto para valientes. Con esto quiero terminar. Tras conocerlo debemos estar enfocados, mostrando valentía y transitando el camino de una transformación permanente. Si tú solo te llevas esta frase en esta mañana, estás llevándote el mensaje completo ahí insertado. El Evangelio es un reto de valientes. Tras conocerlo, debes mantenerte enfocado, mostrando valentía y transitando el camino de la transformación. Así que hace rato yo preguntaba cuántos valientes hay aquí. Y casi todos levantaron la mano. Solo uno gritó como valiente, pero todos levantaron la mano. Te volvería yo a hacer esa pregunta en este momento. Porque tras haber escuchado lo que has escuchado, debe haber una reacción en ti. Así que yo te preguntaría ahora, si tú eres ese valiente que Dios anda buscando, ponte en pie.